Antecedentes históricos del conflicto. Bueno, como antecedente podemos tener un punto de partida que puede ser la llegada de los romanos a la zona. Al llegar los romanos a la zona, expulsaron, según nos dice la historia oficial, la historia que nosotros estamos estudiando, expulsaron a parte de la población judía, la cual se dispersó por distintos lugares de Europa. Ese puede haber sido uno de los principios. Seguidamente, los judíos a lo largo de cierta cantidad de años, es más, los más estudiosos del tema dicen que a lo largo de 2000 años, reuniéndose en la sinagoga, porque la idea de la expulsión de esa diáspora que hicieron los romanos para con los judíos era que se mezclaran con otras religiones y así se diluyera la creencia judía, la creencia de ella. ¿Qué hicieron estos pueblos? En realidad se reunían en la sinagoga, hablaban de su religión, de sus costumbres, de su historia, de su idiosincrasia, y lograron mantener unido entre ellos y en torno a la causa religiosa. Pasado el tiempo podían hacer ciertas actividades y otras no, lo cual algunos estuvieron vinculados a las actividades comerciales, financieras, y fueron muy agredidos en algunas partes de Europa. Por ese motivo, en la época de los nacionalismos y del imperialismo, fines del siglo XIX, nace la idea de crear un Estado judío y con base bíblica, es decir, en la tierra prometida tras el Jordán. Es decir, esa es la tierra prometida tras el Jordán, y el movimiento nacionalista llamado el sionismo empezó junto con Inglaterra a transportar gente desde Europa hasta la tierra palestina. Durante el mandato inglés mucha gente transportó, pero antes del mandato inglés ya habían transportado mucha gente, ya habían llevado mucha gente judía, de creencia judía, a el territorio palestino, que era el Imperio Otomano. ¿Qué es lo que se están disputando? ¿Es un tema político, es económico, es religioso? Bueno, si nos atendemos a todos los informes, los ensayos, los artículos periodísticos, los libros de gente específica, hay muchas causas. Por supuesto que el político y el geopolítico está, los recursos económicos están, en la cuestión religiosa está, nada más que uno tiene su estado con base territorial y el otro no, y el movimiento sionista, la parte ultraderecha militar, está usando muchas veces la Biblia de una manera tan literal que se piensa que esto es un título de propiedad de tierra. Entonces se creen con derecho y toda impunidad a sacar a los palestinos y a ocupar ese territorio. Lo triste de todo esto es que porque acá hay que hacer una aclaración primero, no es lo mismo el pueblo judío o los hebreos, el ciudadano común, que el sionista. Hay judíos sionistas y hay gente que no es judía y también es sionista, apoyan estos movimientos, estas causas. Allá pasa esto de que hay colonos que quieren esos territorios, que los consideran por la creencia que tienen y además porque el Estado les da la tierra, les da los servicios un poco más baratos, pero se oponen al genocidio. Es decir, sea los colonos, sea parte del pueblo de Israel, se oponen al genocidio. Por supuesto que habrá grupos más vinculados a la derecha o a la extrema derecha que le da lo mismo y bueno, que lo saque porque está en nuestra tierra. Hay gente que cree férreamente en esto. Para eso está el derecho internacional para regular. Pero ¿qué pasa? Como hay un desgaste de todas las instituciones y el orden post-Segunda Guerra Mundial, los países más fuertes, militarmente, tecnológicamente y económicamente, están haciendo caso omiso a lo que pretende ese derecho. ¿Qué países están apoyando a un lado y a otro? Bueno, claramente eso está un poco más definido. Siempre aparecía Israel apoyado por Estados Unidos, básicamente, también por Inglaterra, desde luego, pero ahora los países que hacen negocio con Estados Unidos también empiezan a hacer negocio con Israel y empiezan a lograr cierto apoyo. En 2020 se firmaron los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham decían que la vuelta de las relaciones diplomáticas entre Israel y los países árabes. Pasó este evento del 7 de octubre del 2023 y esa relación se rompió. Y asimismo el sionismo lo aprovechó, porque dentro de esos acuerdos diplomáticos los países árabes estaban aprovechando para presionar a Israel para ver qué estaba pasando en Gaza, qué estaba pasando con Cisjordania, qué posibilidad había de llegar a acuerdos de paz, fronteras seguras y crear un Estado palestino. Y el acuerdo más importante referido a esto es el de Oslo,
el de 1993, y el de el cuarteto, que es la ONU, era Rusia, Estados Unidos, las Naciones Unidas, Inglaterra, Israel, perdón, que iban a generar condiciones de seguridad, iban a generar la creación del Estado palestino. Ahí se habló recién de la posible creación del Estado palestino. Es más, traje una fotocopia que chiquita, marcada, borrada con todo intencional, donde figura creación del Estado palestino, y después de eso se diluyó, desapareció. Esos son los acuerdos, pero los antecedentes en sí que pueden dar inicio a este problema, bueno, uno es esto que decía los romanos, la otra el nacimiento del movimiento sionista, la otra el mandato británico en la zona, la otra el plan de partición, la creación de Israel y la no creación del Estado palestino. Esos son los 5 sucesos más importantes que llevan a este conflicto, que después cada uno fue generando guerras, porque hay 6 guerras, 2 intifadas, 7 operaciones durante el siglo XXI, las operaciones que lluvia de verano, que castigo seguro, que solución de raíz, todas esas son operaciones donde hay un bombardeo masivo y supuestamente a los terroristas que viven debajo de los túneles de las escuelas, de los hospitales, y termina pagando el pato de la gente común, pero que es medio a propósito. Es decir, que pasen los aviones a la noche cuando están durmiendo y no te dejen dormir es medio a propósito, te maten los hijos, es medio como te están diciendo, retirate. Y el pueblo palestino resiste porque en otros pueblos, en otros lugares no los quieren. ¿Quién va a querer? Hacen un desbalance económico y hacen un desbalance demográfico. Hay una cantidad de víctimas materiales, físicas, personas, hay un número. Sí, los últimos datos que tengo, porque al preparar esta charla vine también, en estos días me informé bastante, si bien los doy en el profesorado, estructuralmente todo este tema y lo manejo hace muchos años, los últimos datos son parte de lo que voy a trabajar hoy. Se han registrado 63.000 víctimas, 11.000 desaparecidos en 50 millones de toneladas de escombros, y de esas 63.000 víctimas hay casi 25.000 niños, por eso se está hablando de un infanticidio. Es decir, lo peor que te puede pasar a nosotros es que nos toquen los hijos. Es un elemento de presión también, es decir, no es al hombre, no es al terrorista, como dicen, es a los niños también. Es al civil en general y a los niños en particular, ya que forma parte evidentemente de un mecanismo de presión para que se vayan. Porque van a poder matar 60.000 más como pinta esto, pero el tema es que 2 millones no van a poder matar y lo van a tener que evacuar. Y la idea es generar una diáspora, como les pasó en el pasado, y la diáspora de los romanos hacia el pueblo judío y el holocausto de los nazis o del pueblo judío, se está repitiendo la historia de ellos para con los palestinos. La gente dice, no entendieron nada, le están haciendo un genocidio, están haciendo una diáspora, están haciendo los 2 sucesos que ellos han sufrido como pueblo, se lo están practicando hoy para quedarse con ese territorio al pueblo palestino. ¿Qué poder tiene Hamás? Bueno, Hamás es una organización creada dentro de la Franja de Gaza. Recordemos que en 1967 Israel ocupa la Franja de Gaza y se desprende de la Franja de Gaza recién en 2005. Durante el mandato de Israel o el dominio de Israel dentro del territorio de Gaza, era tal la opresión que se terminó creando Hamás. Hamás es un grupo evidentemente calificado como terrorista, abastecido económicamente por Irán aparentemente, porque habría que hilar muy finito, porque hay gente, periodistas, investigadores que dicen, me parece que hay algo más de Occidente que lo abastece, porque ¿qué pasa? A Venezuela le cortan los números, a Rusia le cortan las cuentas bancarias y estos tipos reciben dinero, sea de quien sea, para comprar armamento. ¿Qué está pasando acá? ¿No será funcional jamás? Entonces, bueno, hay gente que se lo está preguntando, si le tiran, mire, como cuando te dicen, te estaban buscando que explotara, te estaban buscando hacer enojar. Bueno, capaz que se lo están usando ellos, capaz que están creídos que están con una causa o la causa, y es la única forma de defender al pueblo. Ellos ganaron la elección en 2006, cuando se retira el ejército de Israel, y a partir de ahí, Israel por el centro norte o Egipto por el sur, por el paso de Fatah, hacen una especie de bloqueo militar, el cual no deja salir a la población. No es que no la dejan salir, al estar presionado quieren ir a refugiarse a otro lugar. Entonces, obviamente que no quieren recibir refugiados. El tema que tiene es que nadie quiere recibir refugiados. Ya en el pasado, por recibir refugiados, Líbano y Siria tenían tanto campo de refugiados que se terminó transformando eso en un
caldo de cultivo para los grupos terroristas. Ahí nació parte de la OL, porque la OL inicialmente tenía un brazo armado que se llamaba Al-Fatah, y ellos en su estatuto lo que querían era la desaparición del pueblo de Israel. Entonces, de ahí viene todo esto del terrorismo. La OL después tuvo a Yasser Arafat, que algunos dicen que fue envenenado con plutonio. Hay unos estudios que se hacen de sus análisis en 2010, cuestión que no quedó muy bien claro eso. Y bueno, eso es lo que puedo decir con respecto a los grupos terroristas, que son muy usados estratégicamente porque resultan funcionales a los planes estos imperiales. Si yo te hago enojar, bueno, te hago pasar para acá y te agarro, te están haciendo así. Tengo acá algunas palabras que no me explicó muy bien. Intifada, diáspora. Bueno, la intifada fueron los vamos a poner en contexto. Cuando en Cisjordania, porque Palestina se divide en la Franja de Gaza, que son 365 kilómetros cuadrados, y Cisjordania. Cuando en Cisjordania los colonos empezaron a construir sus propiedades, Israel empieza a tener rutas para conectarlo, pero también empieza a aislar con esto al pueblo palestino de Cisjordania. Empieza una reacción que se inició en Gaza, que es tirar piedras a los tanques de Israel. Pero ¿qué pasó? El levantamiento se hizo muy grande, también en Cisjordania. Tienen dos focos esto, el foco intenso y el foco diluido. Ponerle que tenga 60 días de muerte, de muchas muertes, muchos ataques, y después duran 4, 5, 6 años las intifadas. Son los levantamientos de piedra que hubo, el del 87 y el del 2000. En el 2000, cuando va para la zona de Cisjordania, el gobierno, creo que fue Ariel Sharon, hizo un comentario sobre una mezquita, como que esto no va a estar más acá en este lugar, y bueno, se levantó el pueblo de Cisjordania. Cisjordania responde un poco a lo que son los acuerdos de Oslo. En los acuerdos de Oslo, a esa zona de Cisjordania la dividieron en 3. A y B, un espacio chiquito, controlado por los dos gobiernos, y C, el espacio de Israel, controlado por el ejército israelí, pero ahí permite las colonias. Acá lo que hay es una diferencia en cuanto a los asentamientos. En la parte A y B, los asentamientos de los palestinos que están controlados por el ejército de Israel están muy juntos, y en la parte C, que hay mucho territorio, están muy separados. Es decir, ¿cuál es el objetivo de esto? Lograr la discontinuidad geográfica y tener dos formas de gobierno, uno en Hamas, que siga, y otro en la OL, para que no haya un gobierno autónomo y Palestina no pueda formar su Estado. Es decir, porque es eso lo que buscan. Lo que le negaron, en algún momento se habló de prometieron su independencia. Igual, sí, Estados Unidos e Inglaterra le prometieron. Sí, pero nunca prometieron un Estado palestino, prometieron un Estado árabe, cosa que los palestinos no estuvieron muy de acuerdo. Es decir, porque ellos están identificados con Gaza, pero decía, un Estado para nosotros, para los palestinos. Después vemos si ejercitamos nuestra religión de los musulmanes, porque había palestinos que no eran musulmanes, había palestinos hasta cristianos todavía. Acuérdense que hay la cuna de la religión judeo-cristiana. Y bueno, no eran tan así como lo pinta. A veces nosotros tenemos, si leemos lo que nos dan, y lo que nos dan son los relatos de las grandes agencias occidentales, que hacen una selección muy específica de información con la idea de dirigir la agenda. Es decir, acá nadie da puntada sin hilo, para que se entienda. Perspectivas a futuro. ¿Hay alguna posibilidad de negociación de paz, de acuerdo de paz? La paz va a ser en la medida que no perjudique los proyectos y negocios que tienen preparados y no afecte las pretensiones de Israel. Porque si vos querés la paz queriendo dominar Jerusalén Este, como quieren los palestinos, no. Si querés la paz a partir del Estado palestino, no, porque Estados Unidos lo veta sistemáticamente la creación del Estado palestino. Es decir, lamentablemente para esta gente necesitamos, como hizo esta flotilla de españoles que también se sumaron argentinos, que se frene el genocidio y generar un corredor humanitario permanente para aliviar el sufrimiento de esta gente, porque lo que se percibe que esto va a ser un tiempito más, en los medios occidentales líderes lo tratan de cubrir, porque en el fondo se estima que hay una alianza entre el sionismo y entre la derecha europea bastante racista y discriminadora. Es más, salió una aplicación de la inteligencia artificial viendo el futuro de Gaza como perspectiva y se ve un proyecto de lujo impresionante con una torre que dice Trump, y encima los que están tomando la copita y todos son todos blanquitos. Es decir, no hay una tez morena, una tez para decirte árabe, ni loco ahí.